Imagina que un día tú te vas a dormir tranquilamente. Sientes que descansaste súper bien y cuando despiertas resulta que ya pasaron 10 años, no reconoces tu cuerpo, no reconoces a tus hermanos y tu mamá ya no está en este mundo. Bueno, pues esto sí ocurrió. Hoy les voy a contar toda la historia de Ellen, apodada la niña durmiente de Thorville. Resulta que el 15 de mayo de 1859 nació esta niña llamada Ellen, que era la 10ª en una familia de 12. Decían que no había nada particularmente notable en ella ni en ninguno de sus otros hermanos, eran una familia común. Vivían en un pueblo donde solamente había otras 400 personas, muy pequeño, y Ellen vivía con sus hermanos, con su madre llamada Anne y el esposo de su mamá. No era el papá de los niños. A Ellen la describían como una niña tranquila la mayor parte del tiempo. Era pensativa, soñadora y a veces muy apática al punto de que les inquietaba un poco. Era una niña distante, por lo cual sus hermanos y hermanas la dejaban como que ella anduviera en lo suyo, ya que sabían que realmente a Ellen no le interesaba jugar con ellos ni participar en todos los deportes infantiles y demás. Tampoco tenía amigos, por lo cual a ella le gustaba sentarse en su cuarto viendo hacia la ventana, solamente ahí viendo al mundo. A pesar de que a su mamá le preocupaba un poco que a veces Ellen se la pasaba frente a la chimenea simplemente viendo las llamas como inmersa en sus pensamientos, a pesar de todo esto ella era una niña bastante buena y obediente. También tuvo que trabajar muy pequeña, a los 11 años ella ya era niñera de otros 2 niños de otra familia, pero por su temperamento soñador no les ponía mucha atención y la despidieron. Algunos días decía que le dolía mucho la cabeza, la mandaban con los médicos, se le diagnosticó un absceso, estuvo en tratamiento y eso fue lo único fuera de lo común con Ellen. Todo era bastante normal y rutinario con esta familia hasta el jueves 29 de marzo de 1871. Ellen se fue a dormir, como todos los días, tranquilamente, no había pasado nada ese día. El día siguiente, la madre de Ellen, todos los demás niños, el esposo de Ellen se estaban preparando para ya comenzar su día, cuando notaron que Ellen no salía de su cuarto. La dejaron un rato más pensando que a lo mejor se desveló, que tenía mucho sueño, pero pasaban las horas y ya no era tan normal que Ellen no se despertara. Fueron a su cuarto a verla y notaron que estaba dormida. Su respiración era bastante tranquila, como cuando uno duerme, pero por más que le hablaban, la movían o trataban de despertarla, ella no despertó. Al principio sí pensaron que ella no tenía vida, pero su respiración hacía evidente que ella estaba viva. Muy rápido, los médicos fueron a la casa de esta familia a revisar a la niña. Cuando les digo que todos intentaron absolutamente todo para despertarla, fue porque intentaron todo, incluso terapia eléctrica, pero nada la despertó. Muchas personas, además de los médicos, iban a la casa a visitar a la niña para ver con sus propios ojos qué era lo que estaba pasando, y al contrario de lo que ustedes creerían de que a lo mejor a la mamá le molestaba que la gente fuera a ver a su hija, pues no, al contrario, los alentaba a que fueran. Incluso parecía que tenían como un horario para que fueran a verla, porque si alguien llegaba antes de las horas, la mamá no los dejaba pasar y les decía, es que tengo